Creo que podemos calificar este texto como el comienzo del clímax en la obra ministerial del Señor Jesucristo. Es una obra que comenzó, pudiéramos decir, como un pequeño susurro en un pesebre en Belén. Es como una obra artística, como una obra musical que empieza con casi un silbido y que luego va tomando temperatura, energía y sonido y fuerza hasta que llega al clímax de su obra. Y podemos decir que este es el clímax de la obra preciosa de la Sinfonía Celestial, donde Jesús está comenzando a entrar a la ciudad de Jerusalén para completar su ministerio en esta tierra, para luego ser enjuiciado, ser crucificado y posteriormente levantarse de entre los muertos. Así que cuando nos encontramos con este texto, pues evidentemente comenzamos a llenar nuestro corazón de gozo, se conmociona todo nuestro ser, porque sabemos que nosotros esto fue parte de nuestra historia y que fue por nosotros, por amor a nosotros, que esto aconteció. Así que no podemos dejar de pensar tampoco en la obra de la encarnación de Cristo, en cómo Él, siendo el Dios soberano, decidió despojarse, limitar incluso algunos de sus atributos para venir a esta tierra a identificarse con el mortal, con el ser humano, y morir por él, para que entonces pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Jesús es el sacrificio sustituto. Jesús es el camino que nos lleva a la eternidad. De hecho, Él mismo lo proclama, Él mismo lo decreta, lo establece cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la única vía. Jesús está diciendo: yo soy la única manera de que podamos ser reconciliados. La única forma de que usted pueda llegar a tener acceso a Dios es a través de la persona de Jesús. Es a través de Él, y eso lo está marcando en esta entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Así que en este momento nosotros vamos a ver algunos aspectos en esta escritura que no solamente nos conmueven, sino que nos arrojan algunos detalles acerca de su persona, de su misión, de su identidad. Y yo quiero que nosotros pongamos especial atención en lo que Dios quiere arrojarnos a través de este texto, porque yo creo que va a arrojarnos luz, en primer lugar, acerca de su omnisciencia y de su fidelidad. Este es un pasaje que cuando lo leemos, lo primero que va a captar nuestra atención es que allí se pone de manifiesto su omnisciencia y su fidelidad. Omnisciencia, porque note cómo Él da detalles de lo que va a acontecer en el futuro, en unos minutos por delante. Nosotros no tenemos capacidad de poder ver lo que va a suceder de aquí a unos minutos. No sabemos lo que va a suceder de aquí a una semana, de aquí a un año o de aquí a 3 años. No podemos percibir eso, pero Dios sí puede hacerlo. Es más, nosotros no podemos ver ni lo que va a pasar de aquí a un segundo. No sabemos lo que va a suceder, pero Dios sí puede hacerlo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios lo sabe todo. Y note cómo en este texto se pone de manifiesto esa parte de su divinidad cuando Él a 2 discípulos le da una tarea, le asigna una tarea. Le dice: vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar allí a un pollino. Miren los detalles: van a encontrar un pollino. Ese pollino está atado, desátenlo también. Y si alguien les pregunta, que de hecho le van a preguntar, ustedes le tienen que responder esto y otro. Respóndanle que el Señor lo necesita y que se lo va a devolver luego. Así que cuando usted sigue la lectura del texto de manera disciplinada, usted se va a dar cuenta que lo que fueron, dice, y sucedió tal y como Jesús lo había dicho. Sucedió y tal como Él lo había predicho, lo había prefijado. Así que ellos dijeron: wow, este tiene que ser Dios. Hay un conocimiento adelantado, y esa es la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Todo, Él tiene pleno conocimiento de todo. Hasta el futuro para Dios es historia. Ya Él lo conoce, lo que va a suceder en el futuro. Así que eso nos debe traer tranquilidad, y eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Es por eso que Job, el patriarca, decía, yo tengo algunos textos aquí que quiero compartir con ustedes. Job decía: no ve Él mi camino
y todos mis pasos, y no ve Él todos mis pasos, y cuenta todos mis caminos, y cuenta todos mis pasos. Él no tiene pleno conocimiento de todo lo que hago. Eso lo está diciendo Job en el Antiguo Testamento. Está declarando, poniendo de manifiesto la omnisciencia de Dios. El salmista en el Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su conocimiento, ¿cómo es? Y su conocimiento es infinito. Y eso que estamos viendo en el Antiguo Testamento es justo lo que se puede ver una y otra vez en la persona de Jesús. Una y otra vez en el ministerio de Jesús. Cuando vemos a Jesús, por ejemplo, hubo un momento en la historia donde Él va a sanar en una sinagoga a un hombre que tenía una mano seca. Y dice que cuando Él va a sanar a ese hombre, allí habían personas que eran declarados enemigos, críticos, opositores de la obra de Cristo y de su persona. Así que Él comenzaron esa gente a cavilar en sus pensamientos. Y la Escritura dice, y Él conocía lo que habían en sus pensamientos. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Quién puede leer las líneas de los pensamientos sino Dios? Que la palabra no esté en la boca y que Él ya tenga conocimiento de ella. Eso lo puede hacer Dios. De hecho, el texto está aquí en Lucas capítulo 6. Dice, y aconteció que entró un día de reposo y que dice que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía una mano seca, tenía la mano seca, la mano derecha, y dice, y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar con qué acusarle. Más, dice, mira el texto, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. Y aún así procede y sana al hombre. Bueno, ya el resto de la historia está ahí. Sana aquel hombre, lo pone en medio, le dice, tu mano sea restaurada, y así fue restaurada su mano. Lo que te quiero decir con esto es que este Jesús, que tiene conocimiento de todas las cosas, que tiene conocimiento del futuro, eso nos hace a nosotros tener una conciencia de que yo puedo estar tranquilo, de que yo puedo estar confiado, de que yo no tengo que darle lugar al temor desesperante y desestabilizador en mi vida, porque si mi vida está en las manos de Dios, es un Dios que tiene conocimiento de todas las cosas, es un Dios que tiene control de todas las cosas. Entonces yo puedo estar tranquilo sabiendo que nada se escapa de su control, nada se escapa de su conocimiento, y que todas las cosas Él las logra hacer para bien. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amado, entender que nuestro Dios conoce todo. Es más, Dios conoce el final desde el principio, y esa es su capacidad de ser omnisciente. Alguno quizás diga, pero pastor, mire, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Es que Adán, no sabía Dios en su omnisciencia que Adán iba a pecar. ¿Sabía Dios en su omnisciencia que Adán iba a pecar y que nos iba a complicar a todos nosotros, la raza humana? Pues claro que Dios lo sabía. Y aún así quiso hacerlo por amor. Aún así lo hizo dándole la libertad, dándole el libre albedrío. Pero aún así Dios, sabiendo que Él iba a pecar, dice Dios, no fue un plan B lo que nosotros estamos viendo hoy entrando a Jerusalén. No es un plan B lo que nosotros estamos viendo el domingo de Ramos. Es el plan de las edades. Porque sabiendo que el hombre iba a pecar, Él dijo, pero el cordero está preparado para cuando Él peque. Sé que va a pecar, pero lo voy a redimir, lo voy a perdonar, lo voy a restaurar. Y no es porque lo digo yo, sino porque lo dice el mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación. Escuche ahora, reservado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Dios dijo, voy a hacer a Adán, yo sé que él va a pecar, pero ya tengo al cordero preparado. Esto no es un plan B, este es el plan mío. Así que Dios no hay confusión. Dios no tiene que estar improvisando en el camino. Dios conoce todas las cosas, y eso, amado, me tiene que inspirar, me tiene que motivar a mí a decir, yo voy a descansar en las manos de Dios. Yo voy a abandonar mi vida en las manos de Dios, porque Él sabe lo que pasé, lo que paso y lo que voy a pasar, y Él tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Entonces quizás también surja una pregunta. Quizás alguien se pregunte en esta mañana, pastor, pero si Dios tiene control de todas las cosas, ¿por qué entonces Dios ha permitido que ciertas cosas dolorosas acontezcan en mi vida? ¿Acaso Él no tiene el control de todo? Él no las sabe y no las puede evitar. Bueno, quizás no te puedo responder esa pregunta.
No te puedo responder la pregunta por qué Dios ha permitido ciertas cosas dolorosas en tu vida. Pero sí te puedo decir que a pesar de las cosas dolorosas que tú has tenido y que tú has pasado y has transitado, sí te puedo decir que Dios ha estado contigo. Dios te ha levantado, Dios te ha consolado, Dios te ha dado fuerza, Dios te ha suplido. Porque la evidencia de eso es que tú estás aquí en esta mañana. Porque si Dios te hubiese faltado, tú no estarías aquí hoy. Así que si estamos aquí del otro lado del dolor, del otro lado de la prueba, es porque en medio de esa prueba y en medio de ese dolor, Dios estuvo con nosotros. Dios nos ayudó, Dios nos levantó. Yo no tengo un background de tu vida, yo no te puedo decir qué fue, por qué Dios lo permitió, porque no conozco todas las áreas de tu vida y cada rincón de tu vida, pero sí te puedo decir que Él estuvo contigo. Y quizás ese proceso te ayudó. Es muy posible que ese proceso te haya hecho una persona diferente. Es muy posible que ese proceso lo haya utilizado Dios para que hoy tú tengas una valoración diferente de la vida. Amén. Hoy tú sabes, hoy tú le das valor a las personas y no a las cosas. Hoy tú disfrutas un día a la vez porque tú sabes que la vida es un suspiro, así de rápido. Y cada día es una aventura. Y cada día es un día para disfrutar en la comunión con Dios. Hoy tú has entendido después de ese proceso que la vida sin Dios es un problema. Que la vida sin Dios es una tortura. Que la vida sin Dios es un tormento. Entonces tenemos que darle gracias a ese proceso que pasamos, a esos dolores que pasamos, porque aún así Dios nunca nos dejó, amado. Y este texto nos enseña que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Si pudo tener conocimiento de que en la otra aldea del frente había un pollino, que nadie se había montado nunca en el pollino, que estaba atado y que los dueños iban a salir al encuentro de los quienes ellos mandaban, ¿cuánto no sabe Dios tu problema? ¿Cuánto no sabe Dios si eres importante también para Él? Pero nos enseña este texto también de su fidelidad. Lo que estamos viendo delante de nosotros es un cumplimiento profético, amado. Jesús está cumpliendo cada una de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Cada una de esto que estamos viendo no es un acto fortuito, no es por casualidad. No es que Jesús le dice, mira, busquen en la aldea de frente un pollino porque no hay más nada. Y como no hay más nada, nos vamos en lo que venga. Sí, porque a esta hora tú no puedes estar escogiendo. Tú te vas a parar ahí en el puente de Tapaste y vas a decir, no, aquí tiene que pasar un tour para llevarme a Pajaruco. Si viene una abejomina, tú te vas en ella. Si viene un riquimbili, tú te vas ahí. Si viene el río en la motico eléctrica, tú te vas en esa. Tú te vas en lo que venga, pero Jesús no sabía lo que había, porque Él está dando cumplimiento a profecías del Antiguo Testamento. Él está dando cumplimiento a cada una de sus promesas. Es por eso que Mateo, es interesante porque Lucas está escribiendo a un mundo gentil, es su evangelio, pero Mateo lo enfoca más bien en los hebreos, en los judíos. Y es por eso que me gusta mucho como Mateo trata de presentar esta idea, porque Mateo cuando nos habla, mira lo que dice. Y todo aconteció, este mismo evento de la entrada triunfal que está en los 4 evangelios, este mismo evento Mateo lo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese, escuche eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Por el profeta de la antigüedad, dijo, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, sobre un hijo de un animal de carga. ¿Quién le dijo eso? El profeta Zacarías, cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. Están diciendo que Él, el rey de Israel, el rey del universo, el Mesías prometido, entraría a la ciudad en un pollino, en el hijo, no es un pollo grande, hermano, es el hijo de un asno. En el hijo de un asno de carga entraría a la ciudad de Jerusalén. ¿Te imaginas que lo que está pasando aquí no es casualidad? No es casualidad. Hay cientos de profecías solamente cumplidas en una sola persona, en la persona de Jesús. Hace unos días yo encontré un folleto que quiero compartirlo luego, terminando el mensaje, se los voy a dar al grupo de la iglesia de WhatsApp, se los voy a llevar, que son 100 profecías cumplidas en la persona de Jesús, solamente en la persona de Jesús, 100 profecías, su cita bíblica del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Pero hay un personaje, es un astrónomo y un matemático brillante, se llama Peter Stone, y sabe que él escogió 48 profecías nada más, para ver su cumplimiento en una persona. Y él dijo esto, mire lo que dijo. Voy a leerlo porque en términos matemáticos estoy frito.
Pero él dijo que en una persona que se cumple, las posibilidades que se cumplieran en una persona son de 1 en 10 a la 157. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que el número es infinito, incapaz de procesarse con la mente humana, de las posibilidades o probabilidades de que se cumpliera todo eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento en una sola persona. Porque algo puede acercarse y es casualidad, pero todo al pie de la letra, como se ha cumplido en la persona de Jesús. Esto es un milagro, amado, frente a nosotros. Es un milagro frente a nosotros. Y lo que nos está diciendo ese milagro, lo que nos comunica ese milagro, es que Dios es fiel en cumplir sus palabras. Es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Yo les hablé de ese folleto. Por supuesto, son 100 profecías que no le puedo decir a ustedes en esta mañana porque no nos va a alcanzar el tiempo y los voy a atiborrar de información y los voy a cansar. Pero escogí porque están seccionadas en diferentes partes: nacimiento, muerte y crucifixión, y también vida ministerial de Jesús. Pero quise traerle al menos 3 del nacimiento y 3 de la vida, de la muerte de Jesús, para que ustedes puedan verla. Mire cómo lo presenta. Número 1, la profecía. Sería de la tribu de Judá. Se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde, pastor? Miqueas capítulo 5 versículo 2. Mire lo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad, amado. Esto está claro aquí. Aquí se nos está diciendo, ese rey es eterno. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Él es preexistente. Antes que nosotros éramos y antes que Abraham era, Él era ya. Así que mire qué interesante. Su cumplimiento: Mateo capítulo 1, del 1 al 3, Hebreos 7, 14, Apocalipsis 5, 5. La segunda, ¿nacería dónde? En Belén. El mismo texto lo tenemos, Miqueas capítulo 5, del 2 al 5. Así que no tenemos que leerlo nuevamente. Su cumplimiento en Mateo capítulo 2, que nacería de una virgen. ¿Cuán específico? ¿Cuánto detalle? Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y llamará su nombre, que traducido, como dice el Nuevo Testamento, ¿qué es? Y eso lo dice Mateo, eso lo dice Lucas. Su cumplimiento. Ahí hay una leyenda. Yo creo que les puse una leyenda abajo. ¿Lo ven ahí? Ahí van a ver que están en color azul, pero no es por el diseño de la gráfica que yo quise, por un diseño ahí. Hay una leyenda. ¿Sabe que esas profecías que están en azul fueron hechas 500 años antes que Jesús naciera? 500 años antes que Jesús naciera. Que van a estar en amarillo. Hay muchas más, pero solamente aquí vamos a encontrar otra en la otra diapositiva. 800 años antes que Jesús naciera. Seguimos. Y tiene que ver con su muerte. Sería traspasado sus manos y sus pies. ¿Qué nos dice Zacarías? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ese es su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Los soldados echarían suerte sobre sus mantos. Ustedes lo vieron en la cruz del Calvario, en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas. Y mira lo que dice el Salmo 22, dice: repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se cumplió en Jesús, amado. Y vamos nuevamente con otra. Sería acusado y afligido, pero no abriría su boca. Enmudecería, no contestaría. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías. Y eso lo vemos en Mateo y en Lucas, que se repite talmente como está ahí. Amado, lo que nos está diciendo este texto es que Dios es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Y que si Dios ha sido tan celoso en cumplir promesas hechas de 800 años y de 500 años antes del nacimiento del Mesías, si las cumplió al pie de la letra, cada promesa, cada profecía en torno a nosotros, respecto a la iglesia, respecto a su pueblo, Él la va a cumplir siempre, 100%. Si Dios nos ha dicho que Él es nuestro sustentador, usted no tiene que pensar en otra cosa. Usted tiene que asegurar y vivir confiado de que Él le va a sustentar. Si Dios prometió que estaría contigo todos los días, usted puede estar tranquilo, porque Dios nunca le va a desamparar. Si Él va a ser tu provisión, si Él va a ser tu ayudador, si Él va a ser tu consolador, Él va a estar ahí siempre.
Y por eso tu corazón no puede estar lleno de ansiedad. Porque si Él ha sido fiel en cumplir cada una de esas promesas en la Biblia, va a cumplirlas hasta el final de los días y hasta el final de los tiempos. Porque Dios es fiel. Y sus promesas tienen cumplimiento, amado. Y es por eso que nosotros nos podemos aferrar a esas promesas en medio de tribulaciones, en medio de angustia, en medio de necesidad. Cuando tú estás transitando por una dificultad, tú sabes que tú te puedes aferrar a esa promesa que dice: porque Dios me ha dicho, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Está la gritería, está el problema, está la escasez, está la angustia, está el dolor, están los gritos del opositor. Pero tú sabes que Dios es tu sombra a tu mano derecha, que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amado, y otro elemento que vemos en este texto, segundo punto, tiene que ver con la determinación de Jesús. Jesús está determinado a ir a Jerusalén sabiendo en su omnisciencia, como les dije en nuestro primer punto, lo que le iba a acontecer unos días después. Ese domingo, pero el viernes lo iban a estar ejecutando, amado. Y esta misma gente que ahora grita Hosana, o bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Esta misma gente luego el viernes van a estar diciendo: crucifícale, mátalo. Porque así son las masas emotivas, no piensan. Hoy te dicen ay, mañana te dicen otra cosa. Y esta misma gente luego lo están humillando. Pero Jesús está determinado a hacerlo. Él lo va a hacer porque ese es su llamado. Porque Él decidió ser obediente. Porque Él decidió amarnos. De hecho, en el mismo Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, dice que cuando llegó el tiempo donde debía ser recibido arriba, dice, levantó su rostro, preparó su rostro y fue a Jerusalén. Determinado. Ese texto de Lucas, capítulo 9, versículo 51, usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente y dice: y cuando llegó el tiempo de su muerte, se determinó a ir a Jerusalén. Para arriba de las balas. Él estaba determinado, resuelto a hacerlo, en obediencia. Su obediencia, amado. Su obediencia a la misión, su obediencia al Padre. Pero lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo nos pone una línea muy alta y nos presenta un reto a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Filipo? Y no solo para los creyentes de Filipo, porque todos los que estamos aquí creemos en el impacto trascendente y en el lenguaje trascendente de la Escritura. Sabemos que esto que se le escribió a la iglesia de Filipo también es aplicable a nosotros hoy, ¿sí o no? Y que muchas promesas que están aquí, e instrucciones y mandatos que están aquí, no solo fueron para la iglesia del primer siglo, es para la iglesia del siglo XXI. Y es para la iglesia a través de la historia. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Filipo es, le dijo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y habla de su kenoxi, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Y dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Pablo nos está diciendo, así como Jesús fue obediente a su misión, obediente a su Padre, obediente por amor a nosotros, también tú y yo, creyente del siglo XXI, también tú y yo, creyente de aquí, de Cuba, de Jaruco, tenemos que ser obedientes a la misión, a la obra de Dios, al Dios de la obra, y amar por obediencia a Dios y a los que están a nuestro lado. Esa es la misión, amado. Ese es el reto que Pablo nos pone. Así que Pablo nos pone un reto bastante grande, un reto bastante fuerte. Seamos imitadores de Dios. Y tenemos que ser obedientes, no por los beneficios que genera la obediencia, que lo vemos a lo largo de la Escritura, sino que tenemos que ser obedientes solo para honrar su nombre. ¿Sabe una cosa? Porque la obediencia no solamente te bendice y te pone como receptor de cosas buenas. ¿Cuántos creemos que la obediencia nos hace tener cosas buenas? Usted lee Deuteronomio capítulo 28, usted va a darse cuenta que dice, y si oyeres y obedecieres las palabras de esta ley, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Vas a ser bendito en el campo, en la ciudad, bendita tu canasta, bendito tu pan, bendito tus hijos, tus familiares, los hijos de tus hijos. Mira cuántas cosas a nosotros nos vienen de beneficio por ser obedientes a Dios. Y recibimos hasta milagro por ser obediente a Dios. Un ciego, Jesucristo en pleno ministerio le dijo a un ciego, vete y lávate en el estanque de Siloé, después de haberle enlodado sus ojos. Vete y lávate en el estanque de Siloé. Ya fue el ciego. Como llegó no sé,
Si lo llevaron o iba con un bastoncito de Lanzoc. Pero él fue al estanque de Siloé y cuando se lavó, dice, regresó viendo. Por obediencia. Obediencia y fe van de la mano. Y la obediencia a Dios nos hace recibir miles de cosas preciosas y beneficiosas a nuestra vida. Pero una de las cosas, uno de los grandes privilegios que nos da la obediencia no es solamente recibir de Dios, sino darle a Dios. Y mire esto, y se lo voy a ejemplificar con lo que aquí sucedió. Jesús le dijo a dos discípulos, no sé quiénes eran esos discípulos, no se dice los nombres, quizás pueda haber sido Pedro, Juan, quizás, le dice, vayan a la aldea enfrente y busquen el pollino y le da las coordenadas. Y dice, y ellos fueron. Y pasó todo lo que aconteció. Fue tal como el Señor lo dijo. Y regresaron en su obediencia con cabalgadura para el rey. Regresaron para propiciar cabalgadura al Cristo de la gloria que entraría a Jerusalén. Cuando tú eres obedientes a Dios, amado, cuando somos obedientes a Dios, no solo recibimos, sino que podemos darle a Dios una buena alabanza, un buen servicio, excelente para gloria y honra de su nombre. El apóstol Pablo no solo pensó en cómo recibir de Dios. Cuando Dios lo llamó, él se dio, amado. La obediencia en el apóstol Pablo es una entrega. Es una entrega al servicio a las misiones. Es una entrega al servicio a la obra de Dios. Y cuando tú eres obediente, no solo estás viendo lo que vas a recibir, sino lo que puedes dar a tu rey. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Eso es importante. La obediencia no solamente tiene que estar no debe estar motivada por lo que recibe, sino a quién se la da, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para honrar su nombre. Amados, cuando nosotros obedecemos, cuando obedecemos a los mandatos de Dios, cuando obedecemos su palabra, quizás muchas veces estemos siendo nosotros propiciando cabalgadura para Jesús. Quizás nosotros estemos siendo los instrumentos que Dios esté usando para entrar a muchos corazones, para entrar a muchas vidas. Solo tenemos que ser obedientes a lo que Él nos manda. Y esa obediencia debe provocar en nosotros admiración. Y esa obediencia debe provocar en nosotros humildad. Porque si hay algo que nos beneficia a nosotros es la obediencia y nos pone en lugares que no pensamos ni sospechamos, pero tenemos que hacerlo con humildad. Hay una mujer, ya está en la presencia del Señor, pero se ha escrito acerca de ella. De hecho, ella también escribió libros. Se llamaba Corrie ten Boom. ¿Han leído acerca de ella? Es una neerlandesa y estuvo prisionera en un campo de concentración nazi. Y sufrió ahí perdió muchas familias. Su familia, toda, mi amor, fue toda la familia. Mi esposa sí le encanta la historia de Corrie ten Boom. Perdió toda su familia. De hecho, fue liberada del campo de concentración nazi por un error burocrático. Y fue liberada, pero cuando se dieron cuenta ya Corrie ten Boom no estaba por la zona. Y Corrie ten Boom se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para ayudar a personas que habían padecido traumas y experiencias amargas en los campos de concentración nazi. De tal manera que se hizo famosa en el mundo entero, fue reconocida en el mundo entero. Y sabe que en una ocasión alguien le preguntó a ella cómo ella lograba mantenerse humilde si recibiendo tanta atención, tantos elogios de tantas personas, porque se hizo mundialmente conocida. ¿Cómo ella podía mantenerse humilde? Y a mí me impresiona la respuesta que ella dio, porque la respuesta que ella dio tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa y específicamente el pasaje que estamos leyendo. Ella habla de esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y mira lo que ella dice, palabras textuales de ella. Dice ella, cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén, aquel domingo de Ramos, sobre la espalda de un pollino, y todos comenzaron a tirar sus mantos y a blandear sus ramas, ondear sus ramas de palmeras y cantar alabanza. ¿Tú crees que por algún momento pasó por la cabeza de aquel pollino que todo eso era por causa de él? ¿Tú te imaginas? Eso es lo que te respondo. ¿Tú te imaginas que ese pollino, ese burro, en ese momento cuando vio los mantos tirados frente a él, a sus pies, y aquellas palmeras ondeando y la gente vitoreando alabanzas y gritando, honrando y dando
gloria a Dios. Él pensó que era para él. ¿Tú te imaginas aquel burro diciendo, pero todo esto, ¿verdad que yo soy el burro más importante del mundo? No hay burro como yo. Pero sigue diciendo, respondiendo Corretimbún, y ella dice, si yo pudiera ser el pollino sobre el cual Cristo cabalga en este mundo, si yo pudiera ser el pollino sobre el cual Cristo cabalga en este mundo, yo le daría a Él toda la alabanza y toda la gloria. Amado, no nos olvidemos que cuando nosotros servimos a Dios somos simplemente burros sobre los cuales el Creador cabalga. Simplemente eso. Simplemente burros sobre los cuales el Dios del universo está cabalgando. Y el burro que es fiel siempre le da a Él la gloria. Porque hay burros fieles y burros infieles. Los burros fieles se conocen. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre dejan que a Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Simplemente somos instrumentos sobre los cuales el Señor, el Rey del universo, cabalga, amado. Dejémonos usar por Él. Dejémonos usar por Él y dejemos que Él haga lo que quiera y Él reciba el honor y la gloria. Y finalmente habla de su identidad. Su identidad se pone de manifiesto en esta entrada en Jerusalén. Y no es que estaba oculto, sino que ellos mismos lo estaban declarando. Cuando nosotros vamos a la Escritura, dice que ellos decían, Hosana, una palabra que significa sálvanos ahora, Rey de Israel. Conocían las profecías de Zacarías. Muchos de los que estaban ahí conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías de Zacarías. No tuvieron ni por un momento la idea de poner en perspectiva lo que estaba sucediendo. Digo, pero si años atrás se dijo que iba a entrar montado sobre un hijo de una asna en este tiempo de la Pascua, y aún así están diciendo Rey, hijo de David, dándole un término mesiánico. Lastimosamente no entendieron. Pensaron que este Mesías era un Mesías político que venía a darle la solución, que iba a provocar un baño de sangre y ellos iban a salir victoriosos del Imperio Romano. Pero Jesús vino con otra perspectiva. Su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Su conquista era mayor que la conquista física de un territorio. Así que Jesús entró allí como un Mesías. Jesús entró como el Mesías prometido. Así que nos presenta su identidad como Mesías. Número 2, Jesús entró como soberano, como rey. Como el rey. De hecho, allí estaban diciendo, Él es el rey. Pero cuando nosotros vamos a los detalles, mira, amado, es interesante porque déjame decirle que esa acción que ellos estaban haciendo de poner los mantos delante de Él para que Él caminaba, eso era un acto que se hacía con la nobleza nada más. Así que Jesús está entrando como el noble, como el rey. Y en la tierra de la Palestina, en la tierra de Israel, cuando los reyes cabalgaban en caballos cuando iban a conquista, pero cuando iban en son de paz, ¿saben en qué iban? En un asno. Jesús tiene la cabalgadura de un rey que viene en paz, en son de paz. Dice el profeta Isaías que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Él vino a implantar un reino de paz. Él entró a Israel como rey. De hecho, el mismo Pilatos, en su crisis existencial, le preguntó, ¿y qué es la verdad? Porque ya le estaba como fuera de... Y en un momento le dijo, pero es verdad que la gente dice que tú eres rey de los judíos, tú eres rey. Y él le dijo, ¿tú lo has dicho? Pero no lo dejó ahí. Esa es una respuesta de una gente culta. Si nos hubieran preguntado ahora, ¿tú eres rey? Tú le dices, claro. ¿Cómo responde el cubano? Claro que sí, mijo, soy rey. Pero una gente culta dice, tú lo has dicho. Pero no solo se quedó ahí, Jesús le dijo, porque para esto he nacido. Para eso yo he nacido. Soy rey, por supuesto. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, amado, usted dice que usted va a encontrar ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, que dice que se levantarán contra el Cordero y Él los vencerá. ¿Por qué razón los vencerá? Dice, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que Él entró a esa ciudad ese día como el Rey de reyes, como el Mesías,
prometido y como el Rey de Reyes. Entró como el Dios soberano también. Pone de manifiesto su mesianidad, pone de manifiesto su soberanía como rey, y pone de manifiesto su deidad, amado. Ya no los ha venido hablando desde que le dijo a las demás personas: yo conozco todas las cosas, busquen el burro. Ya no lo dijo desde que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Él está entrando como un rey. Pero dice, hay un detalle que nos ofrece el versículo 30. Dice que él dijo que ese pollino nunca nadie lo había montado. ¿No dijo así? Busquen un pollino que jamás hombre alguno lo ha montado. ¿Sabe? Que los animales, de según Deuteronomio y según el primera de Samuel, los animales que nunca habían sido montados se dedicaban solamente para el servicio a Dios, para ofrecerlos a Dios. Y ese animal nadie lo había montado porque iba a llevar sobre sí al Dios del universo. Así que le está diciendo: el que está aquí es Dios. Y es un Dios tan grande, amado, que teniendo el poderío, siendo el rey soberano del universo, tiene la sensibilidad de llorar. Impresionante. Este es un texto que a mí me deja anonadado, amado. Porque siendo el rey, el cetro de justicia está en su mano. Tiene la sensibilidad de llorar por sus captores. Tiene la sensibilidad de llorar por aquellos que unos días después le van a estar diciendo: crucifíquenlo, sus enemigos. ¿Por qué llora Jesús en Jerusalén? Jesús llora por la ignorancia de este pueblo, porque Jesús dice, porque no conocieron el día de su visitación. Teniendo la Biblia, teniendo el Antiguo Testamento, teniendo las profecías, teniendo los profetas y la ley, no se dieron cuenta del día de su visitación. Jesús llora por eso. Jesús llora por la ignorancia y el formalismo religioso que tenían, porque a pesar de que conocían la Biblia, a pesar de que estaban en el templo, el lugar que ellos consideraban como santo, y del cual ellos también hacían alarde, un templo que era una joya arquitectónica remodelada por Herodes el Grande, no se dieron cuenta de que el Dios del templo los estaba visitando, amado. No se dieron cuenta. Y Jesús lloró por su ignorancia, por su ceguera espiritual. Jesús lloró por lo que venía por delante, porque ahí mismo está la profecía y dice: ¿cuántas veces yo quise como una gallina junta sus polluelos, juntarlos, pero ustedes no quisieron? Pero vendrán días, le dice Jesús, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años después de su partida, en el año 70 después de Jesucristo, Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén. Rodeó la ciudad de Jerusalén. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Y comenzaron a escasear las cosas. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, que estaba ahí en ese momento, en el sitio de Jerusalén. Él estuvo ahí. Dice que los judíos tenían que comerse las correas de las sandalias, porque no tenían nada que comer, hasta que fueron conquistados y no quedó piedra sobre piedra de aquel templo. Jesús lloró por la destrucción que el pecado provoca en el corazón. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, en ver cómo la muerte nos separa y el pecado nos lleva a la miseria y a la destrucción. Es un Dios sensible que llora cada vez que su pueblo se extravía, amado. Mi pregunta es: ¿qué estarán provocando nuestras acciones en Jesús? ¿Será que yo regocijo su corazón o que alguna que otra vez lo entristezco? El reto que yo te quiero dejar en esta mañana es el siguiente, hermano. La Biblia nos dice hoy que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén por estos días en un pollino, subido en un pollino. Y todos alababan y todos proclamaban con euforia: Hosana. Al final de la historia, el libro Apocalipsis nos dice que ese que entró como un pollino con un reino de paz va a venir cabalgando sobre un caballo blanco, como un rey que viene a conquistar. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis. El apóstol Juan dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Dios, ese es Jesús. Entró como un rey de paz
en medio de Jerusalén en un pollino, vendrá al final de la historia en un caballo. Pero me pregunto yo, en el inter de la historia, ¿podremos nosotros ser la cabalgadura del rey? ¿Podemos nosotros ser instrumentos sobre el cual Jesús se mueva, obre en medio de su iglesia, en medio de las comunidades, en medio de las naciones? ¿Podré ser yo el instrumento, el vehículo que se ponga en sus manos voluntariamente, que se rinda a Él y le diga: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú hagas tu obra a través de mí? Yo quiero ser el pollino que hoy camine por las calles de Caruco llevando tu palabra, llevando tu evangelio, llevando sanidad, llevando la buena noticia del evangelio, llevando esperanza. Pues estoy dispuesto yo a ser ese pollino, a saber que es Él el que merece la gloria, que es Él el que merece la adoración, que solamente yo estoy recibiendo el privilegio de la obediencia, el gozo de darme por Él, porque Él lo dio todo por mí, amado. Y testimonio vamos a tener unos días después, y el viernes hablaremos de crucifixión, de lo que hizo ahí por ti, lo que nadie haría, amado, lo que nadie hará, lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Es por eso que Él dice que aunque tu madre y tu padre te dejan, Él te recoge, porque el amor que Dios tiene para con nosotros supera el de una madre y el de un padre. Es inigualable. Y cuando te dejen, aunque te haya dejado, te hayan desechado, dice: con todo Él pensará en ti. Con todo Él pensará en ti. Que nuestro deseo sea el de ser ese pollino, de que hoy pueda ser yo cabalgadura para el Rey, que pueda ser cabalgadura para Jesús, el instrumento que Él use para terminar su obra, para cumplir su obra en esta tierra hasta que Él regrese. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie, vamos a orar, amor.